Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos ustedes. Es un placer estar conectados aquí con ustedes. La verdad es que es una mañana maravillosa y qué importante es continuar y seguir no solo en comunicación, sino conectados con lo que son tus sueños, tus metas, tus propósitos y mucho más en estos tiempos. Muchísimas gracias por estar a tiempo, muchas gracias por estar aquí, un programa creado especialmente para ti, para que dentro de todo lo que estamos viviendo en este momento tengas también esas herramientas para que puedas posicionarte, mantenerte en esa línea y seguir creciendo y seguir logrando lo que tú quieras. Como ya les había mencionado, hoy tenemos un invitado especial. Hoy está con nosotros Raúl Rivera y bien, nos va a hablar de un tema maravilloso, así que coloquemos toda la atención y estamos listos para iniciar. Raúl, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y ahora sí, te cedemos los micrófonos. Adelante. Gracias señora Conchita y bienvenidos, gracias a todos por estar en esta transmisión. Voy viendo que poco a poco se va nutriendo por aquí el chat. Gracias por compartir sus comentarios, preguntas, retroalimentación también. Y bueno, antes de arrancar, sí quisiera disculparme por anticipado, porque la verdad es que estamos utilizando un tipo de internet, estamos en medio de un curso de entrenamiento, de adiestramiento, y estamos pues en medio del bosque de la primavera. Entonces aquí donde estamos usando un internet satelital y en algunas ocasiones se nos corta por ahí la conexión. Entonces, si esto llegara a suceder, normalmente se restablece en 2 minutos más o menos. Entonces, si ocurre mientras estemos en esta transmisión, pues nada más te pido un poco de paciencia, no te vayas a desconectar porque nos toma más o menos 2 minutos volvernos a reconectar, ¿no? Entonces, dicho lo anterior, vamos a arrancar. Gracias de verdad por estar aquí con nosotros. Y sobre todo en esta etapa, ¿no?, en la que nos encontramos, es muy importante, muy importante, desarrollar la habilidad de controlar tu pensamiento, ¿no? Y entonces lo que te quiero compartir en esta transmisión es, número 1, un concepto, y quiero compartirte también 2 herramientas muy simples, muy sencillas, que te van a ayudar a tener mucho más control mental, más control de tus pensamientos, pero también más fortaleza emocional y sobre todo lo más importante, que puedas colocar tu atención en lo positivo. Entonces vamos a abordar un concepto y vamos a abordar también 2 herramientas muy prácticas para que tengas esa fortaleza mental, más control emocional también y sobre todo tengas la habilidad de colocar tu atención en lo positivo, que eso es algo sumamente importante. Entonces, para arrancar, estaba leyendo el otro día un capítulo, el capítulo de la gratitud de este autor que pues me encanta, ¿no?, el señor Wallace D. Wattles, y estaba leyendo particularmente el capítulo de la gratitud que viene en su libro de la ciencia de ser rico. Y entonces hay una frase ahí que me parece fundamental. La frase dice de la siguiente manera, dice: la imagen creativa que llevamos dentro nos convierte en la imagen de aquello en lo que centramos nuestra atención. Somos sustancia pensante y la sustancia pensante siempre toma la forma de aquello en lo que se piensa. Te la voy a repetir. Dice, la imagen creativa que llevamos dentro nos convierte en la imagen de aquello en lo que centramos nuestra atención. Somos sustancia pensante y la sustancia pensante siempre toma la forma de aquello en lo que se piensa. Entonces, no hay momento más importante en la historia de la humanidad, al menos en la época reciente o en la época contemporánea, en donde la habilidad para controlar tu atención y la habilidad para controlar tus pensamientos, pues sea más importante, o sea, más determinante. Déjame darte un ejemplo. Esto sucedió en un distrito, me parece que era un distrito escolar de Chicago, en los Estados Unidos. Si no era de Chicago, era de Nueva York. Te lo debo, lo voy a investigar muy bien para que sí sea pues muy preciso y muy específico el comentario, pero era un distrito escolar. No recuerdo muy bien en este momento si era Chicago o si era Nueva York. Igual te lo voy a investigar y luego se lo comparto a la señora Conchita, nada más para que todo el mundo tenga la veracidad, ¿no?, del dato que te voy a dar. Pero en ese distrito escolar lo que hicieron es una investigación, ¿no?
Y entonces en esa investigación, o más, mejor dicho, ¿no? Un experimento, seleccionaron un grupo de estudiantes, ¿no? Y les dijeron a esos estudiantes que iban a participar en ese experimento, a ellos les dijeron que habían sido seleccionados porque se habían dado cuenta que tenían facultades y capacidades mentales súper desarrolladas y que por esa razón necesitaban de los mejores maestros, los maestros pues más especializados, ¿no? Entonces agarraron a ese grupito de estudiantes y luego después hicieron lo propio con los maestros, ¿no? A los profesores les dijeron también que querían hacer una investigación especial, un experimento especial y que habían localizado un grupo de estudiantes superdotados y que entonces necesitaban a los mejores maestros para que pudieran realmente pues desarrollar esas aptitudes, desarrollar esas capacidades, ¿no? Entonces, si tú te das cuenta y si regresamos a la frase con la que inicié el día de hoy, la imagen creativa que llevamos dentro nos convierte en la imagen de aquello en lo que centramos nuestra atención. Somos sustancia pensante y la sustancia pensante siempre toma la forma de aquello en lo que se piensa. Entonces, ¿qué tipo de pensamientos empezaron a proyectarle a este grupo de estudiantes? Les estaban proyectando el pensamiento o la realidad, ¿no? De que eran extraordinarios, de que sus capacidades, sus facultades mentales estaban súper desarrolladas. Pero luego después tomaron ese mismo tipo de pensamiento y lo empezaron a proyectar hacia los maestros y les dijeron lo propio, ¿no? Que necesitaban a los mejores maestros para que atendieran a los mejores alumnos, esos con las capacidades pues más desarrolladas. El resto es historia. La verdad es que el experimento lo único que quería comprobar era la influencia, ¿no? De ese pensamiento y sobre todo la proyección del pensamiento hacia los demás y cómo los pensamientos realmente se manifiestan, cómo los pensamientos realmente influyen en el universo físico y terminan volviéndose una realidad. Entonces, ¿qué sucedió en el experimento? Pues claro, esos estudiantes sacaron enormes calificaciones, ¿no? O sea, fueron muy sobresalientes, también los maestros, ¿no? En todo su desempeño. Pero qué interesante al final, cuando termina la prueba, cuando termina el experimento, pues sobre todo hablan, ¿no? Con los maestros y les muestran, ¿no? O sea, que realmente lo único que hicieron fue proyectar una realidad positiva desde el principio. Entonces, lo primero que a mí me gustaría recomendarte es que tomes más responsabilidad, ¿no? De tus pensamientos. Y esto inicia en dónde estás enfocando tu atención. O sea, si tú estás enfocando tu atención todo el tiempo en las noticias, si estás enfocando tu atención todo el tiempo en estas situaciones que te generan perturbación, que te generan miedo, que te generan temor, pues obviamente te vas a contagiar de ese miedo y luego después lo vas a estar proyectando, vas a estar contagiando en tu entorno. Entonces, hoy vamos a hablar sobre todas las herramientas que te voy a dar el día de hoy. Vamos a hablar de, dice como el llamado efecto Pigmalión. Pues ahí lo tienes. Gracias, Orlando. Entonces, hoy vamos a hablar de la vacuna. Miren, vengo preparado. Vamos a hablar de la vacuna, ¿no? Del miedo. O sea, lo peor que nos puede pasar en este momento es contagiarnos de miedo. Lo peor que nos puede pasar en este momento es contagiarnos de incertidumbre. Lo peor que nos puede pasar es contagiarnos de cualquier pensamiento, de cualquier emoción negativa. Entonces, te voy a dar dos herramientas, ¿no? Una, muy probablemente ya lo escuchaste, sobre todo si me has estado siguiendo en las transmisiones que hemos estado haciendo en conjunto, Alfredo Culebro y todo su equipo de colaboradores, todo el equipo de Potencial Libre, o muy probablemente si has estado asistiendo a nuestro formato de Noches de Grandeza, muy probablemente ya hayas escuchado la primera herramienta, pero la voy a repetir de todos modos porque es sumamente importante. O sea, si tú te has notado a ti mismo o a ti misma con miedo, con temor, con incertidumbre, lo primero que tienes que hacer es desahogar, lo primero que tienes que hacer es procesar esa emoción para que te salgas del negativo y te puedas colocar en el positivo. ¿Y cómo lo haces? Cada vez que sientes miedo, cada vez que sientes temor, cada vez que sientes incertidumbre, lo único que tienes que hacer es preguntarte, hacerte dos preguntas de una manera muy honesta, de una manera muy sincera, y entonces empiezas a hacerte estas preguntas de manera repetida, ¿no? Entonces, probablemente ya lo escuchaste, pero te lo quiero repetir de todas formas porque es algo fundamental, es algo sumamente importante. La primera pregunta cuando estás sintiendo miedo, ¿no? O la primera parte de la vacuna para el miedo es preguntarte qué parte del miedo estoy dispuesto a experimentar.
¿Qué parte del miedo estoy dispuesto a experimentar? Entonces, no lo resistas. O sea, cuando tú resistes una emoción, o en este caso, tú te pones a resistir el miedo, lo único que haces es intensificarlo, lo único que haces es fortalecerlo, lo único que haces es darle más poder. No tiene nada de malo sentir miedo, por favor. No tiene nada de malo. O sea, ninguna emoción es buena o mala. Una emoción simplemente es eso, emoción. Entonces, si tú te has notado con miedo, con temor, con incertidumbre, no lo resistas, por favor. Lo primero que tienes que hacer es reconocer, muy bien, estoy invadido en este momento, tengo mucho miedo, no pasa nada. Y entonces empiezas a procesarte, ¿no? Empiezas a preguntarte, bien, ¿qué parte del miedo estoy dispuesto a experimentar? Y deja que tu imaginación vuele, no resistas ningún pensamiento. Bueno, estoy dispuesto a experimentar pues la incertidumbre de lo que está ocurriendo, estoy dispuesto a experimentar que no sé cómo le voy a hacer, estoy dispuesto a experimentar que no sé cuánto va a durar esto, estoy dispuesto a experimentar que no sé qué tan fuerte vaya a suceder aquí en México y en Latinoamérica, estoy dispuesto a experimentar, descubrir qué tan bien está mi sistema inmunológico, lo que sea que salte a tu mente. O sea, no resistas el miedo en ninguna faceta, deja que la imaginación, deja que el pensamiento vuele, nada más pregúntate una y otra vez, ¿qué parte del miedo estás dispuesto a experimentar? Y luego después te vas al otro lado, ¿qué parte del miedo estás dispuesto a crear? O sea, experimentar es lo que sucede fuera de ti, que te causa un efecto a ti mismo, ¿no? Lo que sucede fuera de ti, en tu entorno, en el medio ambiente, que te afecta a ti. Pero crear es cómo tú te provocas ese mismo miedo y cómo tú inclusive pudieras provocarlo a los demás. Entonces, ¿qué parte del miedo estoy dispuesto a crear? Pues estoy dispuesto a crear la parte de estar todo el día pegado al celular y viendo las noticias, ¿no? Y las actualizaciones de cuántos infectados nuevos y viendo cuántas muertes hay y viendo todo lo que está ocurriendo en otros países, o sea, pero todo el día, ¿no? Estoy dispuesto a contagiarme de todo ese miedo y luego después transmitirlo a la gente que está a mi alrededor. Estoy dispuesto a desplomar mi estado de ánimo y pasármela preocupado, tener una visión fatalista y apocalíptica de que el mundo ya se va a terminar, que todo lo que he construido se va a ir al bote de la basura, lo que sea, ¿no? O sea, lo que sea que tú mismo te estés causando, que te estés provocando a ti o que incluso pues lo estés causando o transmitiendo a los demás. Entonces, si tienes miedo, incertidumbre, ¿no? Confusión, estás temeroso, lo primero que te tienes que preguntar es eso, ¿no? Aísla la emoción, en este caso que te estoy explicando es miedo, y entonces pregúntate qué parte del miedo estás dispuesto a experimentar. Y luego después qué parte del miedo estás dispuesto a crear y lo haces una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, experimentar, crear, crear, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, el tiempo que sea necesario hasta que te sientas separado de esa emoción, hasta que sientas que tienes más ligereza. Pero entonces no te quedas ahí. Luego lo que vas a hacer es colocar la emoción positiva. Vas a preguntarte, ¿y cuál sería el opuesto positivo al miedo? Pues la valentía. ¿Cuál sería el opuesto positivo al miedo? La seguridad, la certeza, lo que sea la emoción para ti, y entonces colocas el positivo y vas a volver a preguntarte qué parte de la valentía estás dispuesto a experimentar, qué parte de la valentía estás dispuesto a crear, experimentar, crear una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, 1 minuto, 2, 5, el tiempo que sea necesario hasta que te sientas en un estado de ánimo más positivo. Fíjate muy bien. Esto no lo he explicado, al menos no aquí en el video. Lo que tú haces cuando te preguntas de esa manera, cuando te empiezas a hacer esas preguntas funcionan porque lo que estás haciendo, en lugar de resistir el miedo o en lugar de resistir la emoción, lo que tú estás haciendo es permeando el miedo. Lo que tú estás haciendo es permeando la emoción. ¿Qué significa permear? Permear es fluir a través de algo, extenderte a través de ello. Permear es volverte uno con ese algo. Entonces, si tú tienes miedo y entonces lo resistes y dices, no quiero pensar en eso. Es como si yo te dijera, no pienses en un elefante blanco. Hey, no pienses en un elefante blanco, que no pienses en un elefante blanco. Te aseguro que ya estás viendo la imagen del elefante blanco. Entonces, ya creaste la imagen del elefante blanco y
Bien, una disculpa, por aquí ya estamos de regreso. Gracias, Estela. Dice Estela, sí, es que está en un internet satelital, dice calma. Gracias, Estela. Entonces ya estamos aquí de regreso y pues bueno, nos ocurrió por ahí la falla técnica del internet satelital, pero bueno, ya estamos. Entonces te decía, el problema con las emociones o con los pensamientos negativos es sobre todo cuando tú los resistes, ¿no? Te estaba dando este ejemplo, ¿no? Digo, muy trivial, ¿no? Muy curioso también. Es como si yo te dijera, no pienses en un elefante blanco. Y entonces te quedas pensando, generas la imagen mental del elefante blanco y luego tienes que resistirla, ¿no? O sea, ya la creaste, pero ahora estás diciendo que no está ahí. Entonces, lo mismo sucede con cualquier emoción. O sea, las emociones se hicieron para sentirlas. Fíjate muy bien. Si tú te vas a llevar algo importante del día de hoy, por favor, llévate lo que voy a decir justo ahora. Las emociones se hicieron para sentirse, para vivirse, para experimentarse. Entonces, cuando tú tienes miedo o temor y te pones a resistirlo, por favor, recuerda que lo único que estás haciendo es intensificarlo. Lo que estás haciendo es fortalecerlo. Entonces, cuando te haces estas preguntas de experimentar y crear, y luego te vas al lado positivo, o sea, a la valentía, por ejemplo, y también haces experimentar y crear, lo que tú estás haciendo es permeando el miedo. O sea, no lo resistas, perméalo, extiéndete, fluye a través de él, permite que cada célula de tu cuerpo sienta el miedo, pero lo estás haciendo de una manera consciente. Entonces dijimos que permear es fluir a través de algo, extenderte a través de algo, volverte uno con ese algo. Entonces fíjense muy bien, vamos a hacer aquí el ejemplo, esto es permear, ¿no? Entonces si llega una emoción negativa, en este caso imagínense que llega, por ejemplo, el miedo, pues lo que yo debo de hacer no es resistirlo, o sea, lo que yo debo de hacer es permitir que ese miedo, ¿no? Pueda permear, ¿no? Pueda extenderse, pueda fluir a través de todo mi ser, ¿no? Y entonces un agua que estaba como muy cristalina, ¿no? Muy limpiecita, pues en este momento estás viendo, le puse un poquito de tinta verde, entonces te das cuenta que en este momento lo que acaba de suceder es que el miedo o la emoción que sea, pues ya fluyó, ya se extendió a través de todo el agua, ¿no? Entonces, eso es permear, fluir a través de algo, extenderte a través de algo, volverte uno con ese algo. Por favor, no resistas nunca una emoción negativa, pero también las positivas. Si has estado sintiendo mucho amor, si has estado sintiendo mucho cariño, ¿no? Por tu familia, por tu pareja, por tus hijos, por lo que sí tienes, por tu salud, también permítete experimentarlo. También permítete que el cariño, el amor invada todo tu ser. También permítete experimentar y expresar eso a tus seres queridos. Entonces, pues primera parte, ¿no? De la vacuna, de la vacuna contra el miedo o cualquier emoción negativa, por favor, no la resistas, ¿ok? Y entonces te vas a hacer esas preguntas, experimentar y crear una y otra vez. Primero en la emoción negativa y luego te vas, por favor, a la emoción positiva, y lo que estás haciendo con esas preguntas es duplicando, lo que estás haciendo con esas preguntas es permeando completamente el miedo. Ahora les voy a dar, lo importante cuando haces esto es separarte de lo negativo, separarte del miedo, separarte del temor. Pero ¿qué hacemos después de que ya nos separamos del miedo? ¿Qué hacemos ya que nos separamos del temor? Lo que vamos a hacer es colocar nuestra atención en lo positivo. Te voy a dar un proceso bien importante para que coloques, después de que ya manejaste lo negativo, cómo te pones en lo positivo. Pero antes de ir allá, vamos a regresar con la señora Conchita. Señora Conchita, ¿algún comentario adicional de todo esto que estamos hablando? Adelante. Gracias. Bueno, me parece muy interesante y básicamente digo, es un proceso que sucede y creo que a lo que menos nos enseñan es a manejar las emociones, ¿no? O sea, en la escuela aprendemos varias cosas, pero emociones y cómo manejarlas definitivamente no. Y qué importante es saber cómo manejar emociones y más en estos tiempos. Otra de las cosas que se me vino a la mente es, bueno, dos cosas. Lo primero es el lema este de que lo que resistes persiste y lo que miras desaparece. Entonces, si estamos resistiendo una emoción, la estamos empoderando, o sea, la estamos agrandando. Pero en el momento que nos permitimos permearla, es la manera de disiparla. Ahora, esto también tiene mucho que ver porque de alguna manera
es muy contagioso, así como las emociones positivas, pero el miedo en especial es muy genérico. Entonces, a veces tengo miedo, pero si hablamos de una manera muy general, no podemos permearla porque no sabemos exactamente a qué le tenemos miedo. Entonces, con este ejercicio que Raúl ahorita les está mencionando, repetirlo una y otra vez, si tú lo haces, ahí vas a saber, a ser más específico, o sea, a saber a qué exactamente le tienes miedo. Y cuando sabes a qué, es muy fácil empezar a permear. Ese sería mi comentario. Maravilloso, muchísimas gracias, señora Conchita. Entonces, fíjate muy bien. Lo que queremos es no quedarnos ahí, no te va a beneficiar en nada estar en tu casa asustado, temeroso, temerosa, ¿no? Llena de miedo, eso no te va a ayudar. Y evidentemente tampoco le vas a ayudar a la gente que esté a tu alrededor. Entonces, si tú identificas ese tipo de emociones, pues lo primero que tienes que hacer es manejarlas. Ahora, si nos vamos un poquito antes de esto, te decía, la imagen creativa que llevamos dentro nos convierte en la imagen de aquello en lo que centramos nuestra atención. Somos sustancia pensante y la sustancia pensante siempre tomará la forma de aquello en lo que se piensa. Por favor, no pases 8 horas, 10 horas del día revisando, ¿no?, las últimas noticias en redes sociales. Está bien si quieres mantenerte enterado, pero incluso para eso limita el tiempo que vas a utilizar para mantenerte enterado y sí ver cómo va avanzando la situación o los detalles que tú necesites atender, pero por favor no abuses de colocar tu atención en el negativo porque vas a terminar contagiándote de muchísima negatividad y eso, insisto, eso no te va a ayudar. Eso no te va a ayudar en este momento. Ahora, ya tienes una herramienta muy simple y muy básica para que puedas permear cualquier emoción que esté atrapando tu atención. Ya tienes estas preguntas, sabes que empiezas en el negativo, luego te cambias al positivo, pero ya que estás en el positivo, ¿qué debes de hacer? Una vez que estés en el positivo, aprende a preguntarte, ten la idea de, o sea, aquello que tú realmente quieres. O sea, olvídate de la contingencia, olvídate de la pandemia, olvídate de todo esto negativo. O sea, aprende a preguntarte, ten la idea de, por ejemplo, si antes de la contingencia lo que realmente tú querías era triplicar el crecimiento de tu negocio, aprende a preguntarte, bien, ten la idea de que mi negocio se triplique, ¿no? Y entonces ahí te van a atacar los pensamientos, no, pero no se puede, es imposible, pero ¿qué no estás viendo? Haz todo eso a un lado, por mera diversión. Es más, por pura curiosidad, si tú quieres, no renuncies a tus sueños. No renuncies a lo positivo. Si tú querías que este fuera el año de tu vida, si tú querías, por ejemplo, ser una persona más saludable, si tú querías aumentar tus ingresos, si tú querías darte a conocer, si tú querías que tu negocio creciera, que tu red creciera, lo que sea. O sea, ya que te saliste del negativo, vuelve a colocar tu atención en lo que verdaderamente tú quieres, tener una familia unida, saludable, lo que sea. Pero entonces pregúntate, bien, ten la idea, vamos a tomar el ejemplo de que mi negocio crezca. Ten la idea de que mi negocio crezca. Y entonces empieza a visualizarlo, empieza a imaginarlo y luego te preguntas, ¿qué problema podría generarte? O sea, ten la idea de lo que sí quieres, no de lo que no quieres. Ten la idea de que tu negocio crezca, aún en estas circunstancias, ¿ok? Imagina, ¿no? Visualiza y luego pregúntate, ¿qué problema podría generarte? Bueno, pues el problema que podría generarme es que no tengo ni la más remota idea de cómo hacerlo. O sea, si quiero seguir creciendo, no quiero quedarme cruzado de brazos, pero no tengo la idea de cómo hacerlo. O el problema que podría generarme es que veo que mucha gente está haciendo muchas cosas en línea, pero yo no sé cómo manejar la computadora. Yo nunca he utilizado ese rollo del Facebook. Lo que sea que el problema real sea. Y entonces cuando identificas el problema real ante lo que tú quieres, ejemplo, que tu negocio siga creciendo, que tu negocio siga prosperando, que tu negocio siga creciendo, entonces te preguntas, ¿cómo podrías manejarlo? Y empieza a buscar soluciones, empieza a buscar opciones, empieza a ser proactivo. Y una vez que encuentras las soluciones, pregúntate qué consecuencias pudiera tener eso y entonces inspecciona si en algún momento de tu vida pues has hecho algo similar. Te voy a repetir el proceso, ya que estás en el positivo, te preguntas, ten la idea
de lo que realmente quieres, en este caso, que mi negocio siga creciendo, que mis operaciones no se detengan, que mis ingresos no se vean afectados, lo que sea, ¿no? Y digo, me estoy enfocando en lo económico, a lo mejor es de salud, mantener mi salud, lo que sea importante para ti, pero ya que estás fuera del negativo, aprende a llevar tu atención otra vez al positivo. Ten la idea de que tu negocio siga creciendo, tus ingresos no se vean afectados, de mantener tu salud, lo que tú quieras, y luego te preguntas, ¿qué problema podría generarte? Pero de una manera muy honesta. Y una vez que identificas el problema, te preguntas, ¿cómo podrías resolverlo? Y por favor, mantente ahí de una manera muy proactiva, de una manera muy propositiva, de una manera muy responsable e inspecciona las opciones, las alternativas, las posibilidades que pudieran ayudarte a ti a sobrellevar esta situación de la mejor manera. Pero por favor, no te me quedes en el negativo y también te pido que no te quedes de brazos cruzados. No te va a ayudar estar en el negativo, sumido en cualquier emoción de miedo, de incertidumbre, y por supuesto tampoco te va a ayudar en este momento quedarte de brazos cruzados, ¿verdad? Para que pasen 3 semanas o que pasen 4 semanas y ya que hayan pasado 3 o 4 semanas, ya entonces después averiguamos, ¿no? Pues espero que me vaya bien. No es el momento de estar cruzado de brazos. Adelántate, coloca tu atención a lo que sí quieres, identifica el problema que realmente te está impidiendo en este momento alcanzar lo que tú quieres y piensa de qué manera podrías resolverlo, qué opciones tienes, qué alternativas tienes, qué posibilidades hay. No importa las circunstancias que estemos viviendo, siempre hay 1 y 1000 maneras de lograr lo que tú quieres. No permitas, por favor, que ninguna emoción negativa y que ningún pensamiento negativo o información falsa que anda circulando ahí te robe las ganas de vivir y te robe la fe. Acuérdate que la fe es anticipar y esperar lo bueno. Pero para que una persona cultive y desarrolle la fe, necesita esa fortaleza emocional y necesita estas herramientas para no quedarse atrapado en ningún pensamiento negativo y volverse a reconectar a lo que verdaderamente quiere. Soy Raúl Rivera, gracias por habernos acompañado en esta transmisión, en esta cápsula. Por favor, compartan esto, no se queden con esta información nada más para ustedes, compártanlo con todas las personas que están a su alrededor y queremos ver cada vez más personas conectadas en este formato de Mañanas Poderosas. Señora Conchita, comentarios, conclusiones finales. Gracias, muchísimas gracias primeramente por estar aquí con nosotros y darnos esta valiosísima información. Y ahorita me estaba viniendo a la mente, ¿no? Qué importante es, y más en estos tiempos, subir 2, 3, 4, 5 rayitas a la responsabilidad. Y como estamos hablando de emociones, qué importante es hacernos responsables de nuestro estado de ánimo. Imagínense, si yo trato de tener un estado de ánimo positivo, y ahorita ya me dieron una herramienta de cómo manejarlo, de cómo colocar ese estado de ánimo en lo positivo, bueno, tengo que ser muy consciente de que voy a estar ahora sí que transmitiendo ese estado de ánimo a la gente que está a mi alrededor. Pero si yo tengo un estado de ánimo de miedo o negativo, eso es lo que estoy generando a mi alrededor. Entonces, ¿cuáles serían las consecuencias de eso, no? Todo el mundo histérico, neurótico. Entonces, es bien importante que seamos muy responsables de todo lo que mencionamos, de estar en movimiento, de pensar de qué manera resuelvo, de actuar, pero muy importante ser responsable de nuestro estado de ánimo. Entonces, muchísimas gracias por haberse conectado. Muchas gracias, Raúl, por estar aquí. Y bueno, recuerden que ustedes de aquí van a tomar tips, herramientas para que vayan ustedes reposicionados otra vez en la línea de sus sueños. Muchísimas gracias por haberse conectado. Hasta pronto. Maravilloso. Gracias, señora Conchita. Y entonces, pues para cerrar, la frase con la que abrimos, la imagen creativa que llevamos dentro nos convierte en la imagen de aquello en lo que centramos nuestra atención. Somos sustancia pensante y la sustancia pensante siempre tomará la forma de aquello en lo que se piensa. Gracias a todos por haber estado en esta transmisión. Por favor, enfoquen sus pensamientos en algo positivo, enfoquen sus pensamientos en lo que sí quieren y empiecen a resolver, empiecen a idear
cómo sí se puede, qué opciones hay, qué oportunidades hay, qué posibilidades hay. Gracias, tú mismo te lo vas a agradecer, pero sobre todo la gente que esté a tu alrededor, tu entorno, te lo va a agradecer con creces. Un abrazo para todos y no se pierdan la transmisión esta noche de Noches de Grandeza. Los esperamos ahí en la transmisión. Un abrazo para todos. Hasta la próxima.